Muchas gracias por estar aquí. Quiero darte la bienvenida a Altar Familiar. Nos reunimos todos los viernes en familia para buscar al Señor y aprender de su palabra. Qué bueno que estás ahí reunido con los tuyos. Espero que Dios toque tu corazón en este tiempo maravilloso. Sean todos bienvenidos a la reflexión del pastor, en donde habrá un tema especial que nos ayudará a dirigir nuestras mentes y corazones al conocimiento de la verdad, al conocimiento de nuestro Dios Todopoderoso, el cual siempre tiene planes perfectos para nosotros. A este episodio le he titulado Tus relaciones. Anótalo en tu mente para que puedas aprender lo que Dios quiere enseñarte en esta hora. Pues vamos a leer la Biblia y saber de qué se trata este episodio. Jonás capítulo 1 versículo 7. La palabra del Señor dice así: y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Bueno, vamos a aprender cosas especiales, pero antes de eso, ¿te recuerdas de aquel dicho, verdad, muy popular que se escucha en casi todos los lugares, cuando dice: dime con quién andas y te diré quién eres? ¿Qué piensas de este refrán? Y creo que tiene encerrada una verdad, y creo que por ahí es la línea que vamos a seguir. Por supuesto, a la luz de la palabra estaremos aprendiendo la historia de Jonás. Vamos a ver alguna parte bien destacable de esta vida, pero antes de eso quisiera preguntarte: ¿cuántas cosas has logrado tú solo? Seguramente vienen a tus pensamientos cosas que has logrado, que no dudo que así es. Sin embargo, es de importancia poder tener en cuenta de que logramos más cuando tenemos un acompañamiento. Las grandes empresas, los grandes negocios, no creas que han logrado las cosas solamente por sus propios esfuerzos o lo han hecho solos. Definitivamente se han asociado con otras personas que les suman a ese negocio, que les suman a esa compañía, y por tal razón pues han logrado tener más impacto. Ahora, también es importante comprender de que así como es tan importante asociarnos con alguien más para que podamos crecer, también tiene sus repercusiones negativas cuando estamos con las personas equivocadas. Y eso es algo de lo que vamos a estar platicando en esta hora. Bueno, en el viaje de la vida hay ocasiones en que nosotros no somos el problema, sino que el problema es la persona con que nos hemos asociado, según como te estaba hablando hace un momento. Si realmente deseamos discernir la voz de Dios, es vital que encontremos a las personas apropiadas en las cuales relacionarnos. Si quieres que todo salga bien, es importante que encuentres a esa persona. Pero hoy quiero decirte algunos pasos o algunas formas que tú puedes utilizar para que te vaya bien y puedas asociarte con una persona que te puede ser de beneficio. Ahora, hablemos de Jonás. Jonás, en pocas veces cuando analizamos su historia, nos ponemos a pensar en las personas inocentes que sufrieron por culpa de Jonás. Démonos cuenta de que estas personas iban a perder la vida por la desobediencia de otros, en este caso por la desobediencia de Jonás. ¿Por qué será que tan a menudo las buenas personas se enredan con malas relaciones? ¿No te has dado cuenta? Hay personas tan lindas, tan especiales, tienen un carisma espectacular, cosas dadas por Dios, pero resulta de que la persona que tienen a la par o con las que se rodean echan a perder todo lo bueno que tienen. Pues esto es así. A veces es producto de la mala decisión de esta persona. Tiene cosas muy especiales, pero su talón de Aquiles ha sido el haber decidido mal en asociarse con aquella persona. Es probable que alguien aquí sienta que su embarcación se está llenando de agua, como lo que sucedió en la historia de Jonás. Resulta que la historia de Jonás nos habla de eso, de que el problema no eran los que estaban con Jonás, sino que era Jonás mismo, y es lo que la Biblia nos enseña acerca de lo que ocurrió en ese tiempo. La historia de Jonás nos habla de que Dios le habla y le dice que vaya a Nínive a predicar la palabra del Señor. Sin embargo, Jonás se llenó en su corazón de enojo. Recuérdate que Jonás era un judío, y en esa época pues muchos de los judíos, si no es que todos, creían de que el plan de Dios solamente era para ellos. De hecho, Dios escoge una nación para dar muestra al mundo de que había esperanza y que había un plan de salvación para todos. Sin embargo, muchos de ellos no lo aceptaron. Incluso cuando vino Jesús, muchos pues dice la Biblia que no le recibieron. ¿Por qué? Porque creían que solamente era la salvación para
para la nación judía, pero Jesús venía a proponer que era una salvación para todos. Entonces Jonás tenía esa misión de ir a predicar a Nínive para que toda esa nación, de hecho Nínive es la capital de Asiria, un pueblo enemigo de Israel. Dios tenía misericordia sobre los asirios, sobre todo el mundo, de hecho, ¿verdad? Pero en esta historia habla acerca de los asirios y Dios usa a un profeta judío para llevarles un mensaje de salvación para que ellos pudiesen arrepentir, pero Jonás decide no hacerlo, se llena de rebeldía, total de que él se embarca para poder en el sentido contrario de donde Dios le estaba pidiendo. Entonces los marineros o los que estaban allí en esa barca pues sufren las consecuencias de una persona como Jonás, que estando metido en la rebeldía, estaba poniéndolos en riesgo, los estaba exponiendo incluso hasta morir, porque dice la Biblia de que una tormenta muy fuerte estaba sobre el mar y estaba atacándolos a ellos, total de que ellos empezaron a tirar las cosas de valor, empezaron a tratar la manera de alivianar la carga para que ellos pudieran sobrevivir, pero no era posible que lograran eso. ¿Por qué? Porque no había manera en que las aguas tomaran su cauce normal o que se calmaran, sino que al contrario empezó la barca a desquebrajarse y total de que empezaron a preguntarse qué estaba sucediendo. Pues como tú lo sabes, o si no lo sabías, había un problema y no eran ellos, no eran los utensilios, era una persona que estaba allí. ¿Y sabes cómo estaba? Estaba durmiendo, estaba ahí despreocupado de lo que estaba ocurriendo. Él sabía de que él tenía la culpa de lo que estaba ocurriendo. Total de que toma una decisión, y esa decisión pues es la que hoy tú vas a aprender también a tomar si dejas que el Señor hable a tu vida. Ahora, para poder nosotros identificar estas relaciones que afectan a tu vida y que están poniéndote en riesgo, y como aquellos marineros, incluso hasta de muerte, es importante que aprendas a discernir en el espíritu. El discernimiento del espíritu pues es una gran herramienta para evitarnos de enredos y evitarnos de tormentas. Tener este discernimiento es tener la habilidad de encontrar relaciones que son buenas para nosotros y evitar, por supuesto, aquellas que no lo son. Es saber diferenciar a las personas de carácter correcto de las que tienen un carácter incorrecto. Romanos 8:5 dice: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Bien claro lo dice la Biblia, ¿verdad? Las personas carnales pues son las que nos hacen perder el tiempo, te reducen tu eficacia, acaban con tus energías, te están exigiendo constantemente y te desgasta el espíritu. ¿Por qué? Porque siempre te están metiendo en problemas, siempre andan buscando pleitos. Pero dice la Biblia de que los que son espirituales, al contrario, alimentan tu fe, te edifican, te llevan a un nivel más alto con Dios. Los amigos espirituales son fuertes cuando nosotros estamos débiles. Qué importante es nosotros comprender quiénes son los que están alrededor nuestro, porque pueden ser ellos los que te motiven y los que te den fuerza, los que te alienten incluso a buscar de Dios, o pueden ser ellos mismos los que te absorban y te conduzcan hasta una muerte segura, como lo que estaba ocurriendo con Jonás, ¿verdad? Con aquellos marineros, los estaba llevando a una muerte segura porque era un hombre desobediente, porque era una persona que se había ido en contra de Dios. Y eso de que Jonás aparentemente era conocedor, ¿verdad?, de las verdades del Señor, podemos decirlo en nuestro tiempo, era cristiano. ¿Te imaginas aquellos que no son cristianos? Es peor las consecuencias. Ahora, si Jesús quiere bendecirnos, ¿sabes qué hará? Te enviará una persona. Esa persona será tu socio, será alguien en quien tú puedas depositar esa confianza. ¿Por qué? Porque hablan el mismo idioma, porque es más, esta persona está a un nivel más arriba que tú. Okay. Y te eleva al conocimiento de la verdad. Todo el tiempo te motiva, pero a la luz de la palabra, y sientes esa vitamina del espíritu. ¿Por qué? Porque esta persona está en constante comunión con Dios. Ahora, si Satanás de igual manera quiere maldecirte, ¿sabes qué hará? Exacto, te enviará también una persona
para que te absorba tus energías, para que te desvíe la atención, para que poco a poco, verás, sin que tú lo sientas, empieces tú a bajar la guardia, y cuando menos te lo esperes, estás expuesto ante las acechanzas del diablo, y solamente bastará con un soplido o con algo tan sencillo para que te pueda botar. Dice la Biblia en Gálatas 5:7: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Aquí debes de notar algo. Pablo no está diciendo qué cosa te estorbó. Dice quién. Está hablando de una persona. ¿No has identificado en tu mente quién te estará estorbando en este momento? Es probable de que estés convencido de que los que están alrededor tuyo pues es lo mejor, o aquellos que tú has elegido estén ahí y tú piensas que sea lo mejor. Pero ya le preguntaste al Espíritu Santo si es lo correcto. ¿No será que por ahí te está absorbiendo energías? Bueno, ahora quiero que comprendas que no es que los carnales sean gente que debamos de ignorar. No porque Jesús quiere que estemos lejos de ellos, sino que al contrario, quiere que los amemos. Los amemos, pero de la manera en que Él nos lo presenta. O sea, amar no necesariamente tiene que decir, como lo he ejemplificado algunas veces, ¿verdad? Donde aquella señorita está siendo pretendida por aquel joven, y aquel joven pues es mujeriego, es una persona que no tiene valores, ¿verdad? Y se ha conocido que se ha aprovechado de las señoritas, y le pregunta a su amiga, se asocia con una persona y le dice, ¿tú qué dices? Es el más guapo, me está pretendiendo. Y la otra amiga, ¿verdad? Que por supuesto hay dentro de su corazón envidia, porque quizá la otra es bonita, quizá la otra es más inteligente, le dice, entrale, no tengas pena, yo te ayudo con tus papás para que puedas escaparte con él, ¿verdad? Hacerle caso. Pero dentro del corazón de esta amiga sabe de que va a ser lo más terrible que va a haber en su ser, porque le va a partir su corazón. Pero aquella persona que de verdad ama a esa chica le dice las cosas claras, le dice la verdad: no vayas con él, no te convienes, tú sabes de que él es mujeriego, ya viste lo que le hizo a fulana, he escuchado malos comentarios de qué intenciones tiene contigo, entonces no lo hagas, hazle caso a tus papás, ¿verdad? Sé congruente con la palabra. Pues muchas veces nosotros no quisiéramos escuchar eso, ¿verdad? Porque pareciera duro. Sin embargo, te está diciendo la verdad y te está amando. Es precisamente lo que nos quiere decir Jesús. No quiere decir de que vamos a estar ahí con ellos compartiendo sus ideales, participando, enredándonos en sus pensamientos, pero sí quiere que los amemos predicándole la palabra, enseñándole la verdad, y muchas veces tomando una decisión que no va a ser agradable para aquella persona, pero que tú sabes que les va a beneficiar. Y eso es lo que nos enseña la historia de Jonás. Quiero también enseñarte acerca de las personas puente. Las personas puente son personas que Dios muchas veces permite para nuestra bendición, y por eso yo voy a invitarte a que leas conmigo Hechos capítulo 9 en sus versículos 10, 12, 17 y 18. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Dice: y había visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Vamos entonces al versículo 17 y 18. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Dios envió al hombre correcto a la vida de Pablo para darle un beneficio. Al inicio pues a esta persona le costaba creer, ¿verdad? Porque Pablo, antiguamente llamado Saulo, tenía su reputación, pero esta persona había sido puesta por Dios. Pablo se asoció con una persona que Dios ya le había hablado para su bendición, ¿verdad? Dice la Biblia que recobró la vista. Ahora, podemos decir que Ananías fue una persona puente que Dios utilizó para impulsarlo más a él, porque Pablo apenas comenzaba su ministerio dado por Dios. Más tarde Dios lo dio a una persona llamada Bernabé para conectar con los discípulos,
para que por medio de Bernabé pues él fuera acepto con los discípulos. Una persona más de bendición que Dios permitió. Una persona puente, alguien que está allí para levantarte. Eso hizo Bernabé con Pablo y pues a través de eso le permitieron entrar a la iglesia. Ahora, por último, Dios colocó en la vida de Pablo a Tito. Pablo, como todo ser humano, pues pasó por sus momentos, y en el caso de Tito, pues Dios lo usó para animar al apóstol en la época más difícil de su vida. ¿Cuántas personas conoces así que están ahí para animarte, para levantarte el ánimo, que oran por ti, que te animan a ir a la iglesia? Son personas puente, personas de bendición que pueden ayudarte, que pueden hacer de ti una persona fundamental. No solamente que te están dando palabras y palabras, pero en su conducta se ve a alguien que está lejos de Dios. Esa persona no te está ayudando, solamente te está motivando. Tú necesitas algo más que eso. Y eso es algo que lo podemos encontrar con las personas que Dios pone. Pero es bien importante que lo podamos entender a la luz de su palabra en la historia que estamos. Vamos a dejar un poco el aspecto ministerial y lo revisaremos en el aspecto emocional de nuestra vida. Si tú deseas, puedes estudiar la vida de Ruth. Puedes leer el libro de Ruth. Este libro pues está después del libro de los jueces. Podemos analizar ahí la historia de Ruth. No era de Noemí, que quedó viuda en un país extranjero. Ahora, ella tenía muy pocas probabilidades de encontrar a un buen hombre por su situación para volverse a casar. Sin embargo, Dios tuvo cuidado de ella y envió al esposo correcto a su vida. Dios no le envió a un aprovechado, no le envió a un borracho, sino a un hombre hecho y derecho. ¿Sabes cómo se llamaba? Booz, un hombre sensible, un hombre espiritual y un hombre sabio para administrar las cosas. Dios bendijo a esta joven viuda. ¿Sabes por qué la bendijo? Porque se asoció con alguien temeroso de Dios. Fue Noemí, su suegra, la que le dio un buen consejo. Lo puedes ver en Ruth capítulo 3 versículo 18. Le dio un buen consejo y le dijo que debía de esperar a la persona correcta, porque seguramente ella tuvo propuestas, le aparecieron personas, como dicen las señoritas, guapo, ¿verdad? De muchas posesiones. Sin embargo, de hecho también ella tuvo la inquietud de irse del lugar, pero ella le dijo: tu Dios será mi Dios. Le dice Ruth a Noemí, y adopta entonces el consejo de seguir los caminos del Señor. Y no solamente eso, sino que al estar ella sensible por haber buscado de Dios, escucha la voz de su suegra y dice: espera. Y precisamente había algo grande por ella, porque resulta de que Booz y Ruth se casaron y tuvieron un hijo llamado Obed. Obed tuvo a Isaí. Isaí era el padre del rey David, que llegó pues a gobernar Israel. Y como tú sabes, y si no pues lo aprenderás, David tuvo una descendencia, y en su descendencia estaba María, la madre de Jesús. Qué plan más maravilloso el que Dios tenía para Ruth. ¿Qué hubiera pasado si Ruth hubiera sido rebelde? Si dice: bueno, me voy con el guapo, me voy con el adinerado, me voy porque ese me está haciendo caso, me voy porque a todos persiguen a este. No fue así. Aprendió a negarse a sí mismo, a aguantarse un poco y a escuchar la voz de Dios. Y eso le trajo una gran bendición, no solamente para ella, sino futura. No sabemos, tú si eres señorita, ¿verdad? No sabemos qué Dios tiene planeado para ti, qué cosas grandes Dios tiene para ti, con tan solo que tú tomes la decisión de asociarte con alguien que haya sido puesto por Dios, que tengas la seguridad que está en los planes de Dios. Eso es lo lindo de esta lección. Tus relaciones determinarán muchas cosas en tu vida y lo que está por venir. Así que te animo a que tomes una buena decisión. El matrimonio es un compromiso de por vida. Es una de las grandes decisiones de esta vida, ¿verdad? No es de tomarlo a la ligera. Es aquí donde más tenemos que estar prestos a escuchar altares como este, que te están diciendo acerca de tu buen decidir en
asociarte con personas que sean temerosas de Dios, que amen a Dios con todo su corazón, porque puedes decir que quizás porque está en una iglesia ya es una persona temerosa de Dios. No es así. Hasta en las mismas congregaciones podemos ver personas con este tipo. Así era Jonás, ¿verdad? Jonás supuestamente era un siervo del Señor, ¿verdad? Era alguien que temía a Dios, era un profeta, pero date cuenta, se llenó de rebeldía y expuso a los marineros hasta la muerte. No creas que así es. Ahora, no se diga con alguien que no teme a Dios, que no camina por ese andar. Tú sabes de que es presa fácil para que el diablo lo utilice para hacerte daño. Si no es ahora, lo será después, pero así es Satanás. Es bien importante nosotros aprender a discernir en el espíritu, ¿verdad? La persona quien va a estar a nuestro lado. Ahora, puede ser tu caso también, el caso de hacer negocios. A la hora de hacer negocios, la persona que esté al lado tuyo, ¿verdad? Puede ser determinante para tu éxito, para tu levantón financiero, pero también puede ser la persona que te lleve a la bancarrota, ¿verdad? Es como aquellas personas que trazan un proyecto y van a sacar un préstamo al banco y pues uno es fiador del otro, pero resulta que el otro vino y quedó mal y se fue y quedó el otro con la deuda. Entonces eso te hundió. Muchos proyectos no se cumplieron, pero eso fue ¿por qué? Porque no cuidaste tus relaciones. La garantía no está tanto en el humano, porque el error humano siempre va a existir. La garantía es que aquella persona con que te asocies sea un verdadero temeroso de Dios, que ame al Señor con todo su corazón y que muestre, ¿verdad?, con su testimonio que es una persona que tiene sed de Dios y cada día el Espíritu Santo lo moldea. Esa es la persona con la que tú te debes asociar. De modo de que los que están asociándose con personas para matrimonio pueden ser determinantes para su mañana, para que asegurarse que todo va a estar bien y todo va a estar bajo la protección de Dios, si dejas que el Señor tome esa dirección. Y aquellos también, ¿verdad?, que están haciendo algo con aquellas personas, si le pides, la voluntad al Señor, si le dejas que el Espíritu Santo te ordene y te guíe, entonces podrás lograr grandes cosas en el Señor. Bueno, vamos al barco donde estaba Jonás, donde te había contado que había una tempestad. Pues, ¿se acuerdan que les había dicho, verdad, que esa tempestad estaba haciendo que los marineros tomaran decisiones bastante certeras y rápidas, como lanzar sus objetos? Pues quiero decirte de que ellos también clamaban a sus dioses, ¿verdad? Clamaban pidiendo misericordia a sus dioses para ver qué lograban, pero como tú sabes, ¿verdad?, el único Dios verdadero es el único que puede calmar la mar. Entonces no ocurría nada. Se daban cuenta de que entre más descargaban el barco, peor se ponía la cosa. Entonces no hallaron qué hacer. Fueron a despertar a Jonás para saber qué estaba ocurriendo, y resulta que le preguntaron y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que la mar se nos aquiete? Ahora Jonás le respondió que lo echaran a la mar para que ellos pudieran salvar sus vidas. Fíjense, no dijo que oraran, que iban a interceder. Jonás sabía que él estaba mal con Dios. Jonás sabía de que él era rebelde, que todos estaban pagando las consecuencias de su desobediencia. No, ellos no habían hecho lo malo por lo que estaban pasando en ese momento, sino que era Jonás el que tenía el problema, porque había desobedecido a Dios. Entonces él conscientemente dice que lo echen a la mar. Date cuenta cómo es eso, ¿verdad? ¿Por qué pediría que lo echaran a la mar? ¿Por qué no saltó él mismo del barco? Fíjense, porque resulta que a los rebeldes les gusta manipular y hacer que nos sintamos mal, para darse cuenta de que ellos, bueno, sí, Jonás lo tiramos a la mar, pobrecito, ¿verdad? No queríamos hacerlo, pero él fue la única manera. Pues esa era la intención de Jonás. Podemos ilustrar eso, ¿verdad?, como el hijo de 45 años que no quiere trabajar, que está sin casarse, quiere seguir viviendo con sus padres, y que cada vez pues que la mamá se harta, lo manda a buscar trabajo, y él responde: tienes toda la razón, mamá, me iré a dormir bajo el puente para que yo pueda trabajar. De todos modos, así se hacen los hombres. Él no lo está diciendo porque lo sienta en su corazón y porque de verdad así ha sido formado, sino porque quiere manipular para que ella se sienta culpable. Pues ese aparente socio, amigo, novio quizás, ¿verdad?, que juega contigo, no va a saltar del barco voluntariamente. Esa persona sabe de que quizás está ahí, pero no está haciendo aportes a tu vida, sino que te está truncando, te está deteniendo una bendición. Pero los carnales casi nunca hacen lo que deben de hacer por ellos mismos. ¿Sabes algo? Eres tú la persona indicada. Eres tú el que tiene que tomar la decisión de sacarlos de tu vida.
En este caso, si los marineros no hubieran lanzado a Jonás del barco, todos ellos hubieran perecido, hubieran muerto. Porque así estaba esa circunstancia. Es una historia bíblica, no es alguna fábula, ¿verdad? No es un mito. Es algo que ocurrió, que la Biblia relata. De seguro se sintieron mal por la vida de Jonás, pero enseguida que lo arrojaron, el agua se calmó. El furor que tenía se apaciguó. Fue la solución que tuvieron. ¿Te imaginas? Ay, no, pobrecito, no lancemos a Jonás, ¿verdad? Porque no podemos hacer así ingratos. Ellos tomaron una decisión certera, quizás difícil, pero lo hicieron porque sabían de que él había confesado de que era el problema. Veamos lo que dice la Biblia en Primera de Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 9 al 13. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Ve muy bien lo que dice la Biblia. Lo da por sentado. Una persona que de verdad teme a Dios, que le busca, ni siquiera pasa por su mente asociarse con los de afuera, porque saben que andan mal, porque saben de que no tienen a Dios en su corazón. O sea, está garantizado el que le salgan las cosas mal. Puede ser muy buena persona, puede ser carismática esa persona, puede tener facultades bonitas que Dios mismo le dio, por supuesto, pero sabe de que al no temer a Dios, las cosas le van a ir mal, le van a salir tal y como Satanás ha planeado, porque dijimos en un inicio, ¿verdad? Si Satanás quiere maldecirte, te va a poner en el camino a una persona, y no precisamente a alguien con cachos y cola. Te va a poner aquello que es agradable a tus ojos, aquello que aparentemente es bonito, pero porque así se disfraza al Satanás, ¿verdad? Se disfraza de oveja y siendo un lobo rapaz, esperando el momento. Pero lo que aquí nos dice el apóstol, está hablando de los que están adentro. Aquí es tremendo, ¿verdad? Porque es más peligroso allí, porque aparentemente hay piedad. Jonás hasta se podía haber llamado hermano, se pudo haber bautizado, incluso aquella persona y todo, pero si tú lo aceptas a bordo de tu vida, de seguro te va a romper el corazón y te hará naufragar. Así era Jonás. Él era profeta, pero date cuenta, era desobediente, era una persona rebelde. Es más, dice la Biblia, de que la historia bíblica, si tú puedes leer el libro de Jonás, dice de que va a Nínive, predica la palabra, y resulta de que todos, niños, hasta animales, menciona la palabra del Señor, porque de plano, ¿verdad? Por sus dueños. Los reyes, todos se convierten, se arrepienten, y Dios llena de misericordia, cambia de opinión, en lugar de destruirlos, los bendice. ¿Y sabes qué pasó con Jonás? Se molesta, se enoja por lo que había ocurrido con el Señor, en vez de alegrarse. Ten cuidado, hay muchas personas así, dentro de la misma congregación, dentro de la iglesia, que piensan que lo bueno que te pasa a ti es el dolor para ellos. Lo puedes querer mucho a esa persona, pero si esta persona está maquinando en contra tuya, no sirve que te asocies con él, que estés hablando con él o haciendo tregua con él. Fíjate lo que dice la Biblia. Esa persona puede ser para ti un Jonás. Tarde o temprano tendrás que arrojarlo del barco, porque si no lo haces, pues puedes naufragar. Ahora, Dios tiene preparado para esa persona, ¿verdad? Que quieres mucho, quizás un gran pez que lo trague y lo vomite a la tierra, para que ese Jonás, ¿verdad? Un tipo de Jonás, siga su viaje a Nínive. Y en otras palabras, no estamos ayudando al Jonás al permitirle que entre en nuestra vida. Al sacarlo, Dios estará con él. Le estarás haciendo al contrario un beneficio, porque lo estarás dejando para que Dios trate con su vida y pueda venir a los caminos de Dios, o bien pueda a reconciliarse, a cambiar de parecer. Pero al estar contigo, lo único que estás haciéndote daño tú y haciéndole daño a él, de acuerdo a lo que la historia de Jonás nos cuenta. Tan pronto como Jonás fue lanzado del barco, la Biblia dice
de que los marineros empezaron a adorar a Dios. O sea, llegó la salvación a Dios, de Dios a ellos, porque pudieron ver algo milagroso. Nunca les había pasado de que tirando todo, clamando a sus dioses y no corrían nada, ¿verdad? No hallaban qué hacer, pero ver que al lanzar una persona la cosa iba a cambiar y darse cuenta de que esa era la persona el problema. Entonces se dieron cuenta de ese milagro, que repentinamente todo cambió. Se dieron cuenta de cómo Dios estaba trabajando en la vida de Jonás. El proceso era para Jonás. El proceso de transformar su mente por haber sido rebelde era para Jonás. Pero resulta de que Jonás, por ser tan insensato, expuso a varias personas, cerca de matarlas. Pero estas personas, viendo desde el ángulo de ellos, al darse cuenta del proceso de Dios y que Dios tuvo misericordia, ¿verdad? Al permitirles lanzarlo o que ellos conocieran de que él era el problema, entonces ¿cómo no iban a adorar a Dios? Se inclinaron ante Dios y empezaron a adorar a Dios. No podemos adorar a Dios como es debido mientras mantengamos relaciones turbulentas, relaciones fuera de la voluntad de Dios. Lo que sea que nos esté quitando el apetito y el descanso, robándonos la paz, opacando nuestra sonrisa, agarrémoslo ahora y lancémoslo fuera de nuestras vidas. ¿Has identificado algún Jonás que esté por ahí? Pídele a la dirección que te revele aquellos Jonases que estén por ahí, en los cuales tú tengas que dejar, que aunque te duela, que aunque te cueste, que aunque sea difícil en tu humanidad, porque hay un gran aprecio, es lo mejor que puedes hacer. Sácalo de tu vida. Deja que el Señor obre en ti y obre en ese Jonás, ¿verdad? Por misericordia. Dios lo va a hacer. Pero tú toma la decisión. ¿Quieres servir a Dios? ¿Quieres entregarle tu corazón? ¿Quieres que las cosas te vayan bien? Asóciate con buenas personas, esas que Dios pone, esas que la voluntad de Dios está planeando para ti. Solo dile al Espíritu Santo: guíame, Señor, para que yo pueda asociarme de las mejores personas para mi vida, y de este modo yo crecer en el conocimiento de ti y de tu palabra, y pues por supuesto como persona en esta tierra bajo el propósito de Dios que Él ha trazado para ti. Inclina tu rostro y dile: Señor, ayúdame a identificar mi Jonás. Padre, gracias por esta reflexión, por este altar que hemos estado, Señor, participando en este nuevo episodio. Ruego que tengas misericordia, Señor, y ayudes a muchos a identificar esos Jonases que están lastimando sus vidas, que están, Señor, solamente llevando dolor y zozobra, que están desviando de tu propósito a aquellas personas. Ruego que esta palabra impacte las mentes y los corazones, Señor, de los escuchas, y de esta manera puedan recibir la bendición de lo alto, Señor, al limpiarse de todas esas relaciones tóxicas, Señor, y que sean bienvenidas aquellas que aportarán vida, que harán crecer a esa persona, Señor. Bendice a las familias que están unidas y a aquellos que están escuchando o viendo, Señor, este altar, esta reflexión del pastor, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que impacte, Señor, sus conciencias. Gracias, porque yo sé que tú eres fiel y tu palabra llega justamente en el tiempo indicado. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga grandemente. Te doy gracias por haber estado aquí nuevamente, este altar. Te invito a que no te pierdas el siguiente la próxima semana. Gracias por recibir de la palabra del Señor. Deseo que tu familia también sea sustentada diariamente con la dirección del Espíritu Santo. Recuerda, cuida tus relaciones. Será hasta una próxima.